luego vamos a ver ahora los mapas conceptuales de hepatitis viral, ¿correcto? Muy bien. Tenemos en este caso la hepatitis A. La hepatitis A, recuerden que es un virus de tipo ARN, ¿no? Que sigue una transmisión fecal-oral, por alimentos, por agua contaminada. Es un virus de tipo ARN de la familia de los picornavirus, ¿no? Como el coronavirus o el coxsackie, etc. Recuerden que los factores de riesgo, el contacto cercano con persona infectada, viajar a áreas endémicas, la asistencia o trabajo en guarderías, exposición a brotes alimentarios, ¿no? Porque la transmisión es fecal-oral. La hepatitis A suele ser asintomática, sobre todo en niños pequeños. Pero cuando da síntomas, da fiebre, anorexia, que es el primer síntoma en los niños, anorexia, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, ictericia, coluria. Ese es el dato. Entonces, un niñito con fiebre, anorexia, dolor en hipocondrio derecho, ictericia, tienes que sospechar de hepatitis A. ¿Cómo confirmas? Con dosaje de anticuerpo. IgM contra el virus de la hepatitis A. Eso te confirma el diagnóstico, junto con la elevación de transaminasas, a predominio de TGP. Si quieres evaluar el pronóstico, acuérdate de tiempo de protrombina, porque el tiempo de protrombina es el marcador de falla hepática precoz. Si dosas IgG no nos sirve de nada, porque la hepatitis A es una hepatitis que solo se genera de forma aguda, no cronifica. Entonces, cuando salga IgG, nos dice una infección pasada y que confiere inmunidad a largo plazo. Tratamiento sintomático, de soporte. Y prevención, porque hay vacunación, ¿no? Y medidas de higiene. Muy bien. Hepatitis B. Recuerden que la hepatitis B, ¿no es cierto?, es un virus de tipo ADN, ¿correcto? ADN de doble cadena y que sigue una transmisión por vía sexual principalmente, parenteral y también transmisión vertical de la madre al hijo. La infección aguda puede ser asintomática o presentar fiebre, fatiga, dolor en hipocondrio derecho, ictericia, como toda hepatitis aguda. Pero solo el 5 a 10% cronifica, solo el 5 a 10% cronifica. Pero, ¿quiénes tienen peor pronóstico? Los recién nacidos o los niños pequeños. Por eso la transmisión vertical es la de peor pronóstico. Clínica extrahepática, la más frecuente, poliartritis crónica. Te puede hacer confundir como una artritis reumatoide. Acrodermatitis papular de Gianotti y la vasculitis. Panarteritis nodosa. Panarteritis nodosa. Muy importantes sus marcadores serológicos, ¿correcto? El antígeno de superficie, acuérdate el antígeno australiano o antígeno de superficie, que nos dice que estamos infectados, tiene hepatitis. En cambio, el que te dice que estás protegido es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Él es la inmunoprotección. Este aparece en el paciente curado o vacunado, ¿no? Este es el que sale en el vacunado. El anticore, el anticuerpo contra el core, determina si es agudo o crónica. Si me sale IgM contra el core, hepatitis aguda. Si me sale IgG contra el core, hepatitis crónica. Y el antígeno E es el marcador de replicación cualitativa, marcador de contagio, marcador de infectividad. Te dice que la hepatitis está activa porque el virus se está replicando. En cambio, si cero convierte, es decir, si aparece anticuerpo contra el antígeno E, te dice que la hepatitis es inactiva, que el virus no se está replicando. Entonces es una cuestión de interpretación los marcadores. El marcador más específico de replicación es el marcador cuantitativo, que viene a ser el PCR. Este te mide la carga viral. Entonces el marcador más específico de replicación. Muy bien. Tratamiento en casos crónicos. La hepatitis aguda es manejo de soporte sintomático, pero para casos crónicos, como el caso crónico te puede llevar a cirrosis y hepatocarcinoma, hay que darle tratamiento. ¿Estamos? Entonces, la hepatitis crónica se trata con antivirales. El de elección tenofovir.
Alternativa, cuando hay falla renal, osteoporosis, etcétera, damos entecavir. ¿Estamos? Ese es el tratamiento. Factores de buen pronóstico, cuando las transaminasas están elevadas previo al tratamiento, porque el paciente va a responder mejor. Cuando la carga viral es baja, antes del tratamiento. La infección adquirida sexual es de mejor pronóstico. Hemos dicho, la vertical es de mal pronóstico. Una hepatitis activa con inflamación, la mujer tiene mejor pronóstico. Y si no está coinfectado, ¿no? VIH delta negativo, porque si tiene coinfección con VIH o hepatitis D, tiene mal pronóstico. Entonces estos son los factores de buen pronóstico. Prevención, la vacunación universal. Todo recién nacido, recuerden, recibe su vacuna contra hepatitis B, ¿no es cierto? Para prevenir la infección crónica. Y también tenemos la inmunoglobulina, que lo utilizamos en el recién nacido cuando viene de una madre infectada por hepatitis B. Entonces, si a todo niñito se le vacuna contra hepatitis B, eso es para todo niñito, ¿no? BCG y hepatitis B, acuérdate. Pero cuando el bebito viene de una madre infectada por hepatitis B, le colocas la vacuna contra hepatitis B y le colocas la inmunoglobulina contra hepatitis B. ¿Estamos? Junto con la vacuna. Y también posexposición, contacto sexual o un accidente punzocortante, utilizamos la inmunoglobulina contra hepatitis B. Luego tenemos la hepatitis C. La hepatitis C, recuerden, es un virus de tipo ARN que pertenece a la familia de los flavivirus. La principal forma de transmisión es por vía parenteral, por eso predominan los adictos a droga por vía parenteral o politransfundidos, ¿no? Antes del año 92 o en el caso del Perú, antes del año 2000, porque hasta ahí en los bancos de sangre no se hacía detección de hepatitis C. Alta tasa de progresión a enfermedad crónica. Mientras que la hepatitis B te cronificaba 5-10%, la C te cronifica 80%. Tiene más riesgo de cronificación y por lo tanto de hacer cirrosis y hepatocarcinoma. Y para mala suerte, las infecciones agudas en la mayoría de los casos son asintomáticas, no te das cuenta. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que tienes hepatitis C? Cuando ya tienes cirrosis o cuando ya tienes hepatocarcinoma. Clínica extrahepática muy variada. A nivel hematológico, recuerden esto, la crioglobulinemia se asocia con hepatitis C. Linfoma, no-Hodgkin, PTI, anemia autoinmune. A nivel renal, glomerulonefritis membranoproliferativa, porfiria, líquen. Son las asociaciones de la hepatitis C. ¿Cómo diagnosticamos? Anticuerpo contra hepatitis C, pero el que confirma es el ARN contra hepatitis C, el PCR, ¿no? Muy bien. Ahora, el tratamiento, nuevamente, el tratamiento con antivirales es para casos crónicos, porque justamente queremos evitar la cronificación, que vaya a cirrosis y hepatocarcinoma. Los agudos es manejo de soporte. ¿Qué esquema antiviral se utiliza en hepatitis C? El esquema pangenotípico, porque son varios genotipos, es sofosbuvir más velpatasvir. Ese es el esquema de primera línea pangenotípico. La alternativa sofosbuvir más daclatasvir o la terapia clásica, ¿no?, que anteriormente se utilizaba, interferón alfa más ribavirina. Es otra alternativa, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los factores de buen pronóstico? Factores de buen pronóstico, genotipo 2 y 3, ¿no? El 1 y 4, el genotipo 1 y 4 son de peor pronóstico. El 2, 3, buen pronóstico. Carga viral baja, buen pronóstico. Que no tenga cirrosis, buen pronóstico. Joven, buen pronóstico. Leptosómico, buen pronóstico. O que tenga respuesta virológica precoz. Luego tenemos la hepatitis D. La hepatitis D es producida por el virus delta, ¿no?, que es un virus ARN defectuoso, ¿ya? Recuerden que todos los virus de hepatitis son ARN, excepto el de la hepatitis B. El de la hepatitis B, ¿ya?, es ADN.
¿ya? En cambio el A, el C, el delta y el E son ARN. La transmisión es similar que la hepatitis B, sexual, parenteral, perinatal. Pero acá vamos a tener dos escenarios, la coinfección y la superinfección. La coinfección es la que lleva hepatitis aguda más grave, puede dar falla hepática fulminante. ¿Y cómo se clasifica o cómo se determina la coinfección? Miren, es una hepatitis B aguda, ¿ya? En la cual el paciente se infecta con el virus delta, ¿ya? Por eso se llama virus defectuoso el delta, porque necesita primero que el paciente esté infectado por hepatitis B. Entonces, si el virus delta ingresa en el contexto de una hepatitis B aguda, se llama coinfección. Entonces, ¿cómo va a salir la serología? Así, ¿no? Antígeno de superficie positivo, tiene hepatitis, IgM contra el core, es una hepatitis aguda, y tiene el virus delta. Entonces, esta es la serología de una coinfección. ¿Estamos? Ya está. Mientras que el otro escenario es la superinfección. La superinfección es un paciente con hepatitis B crónica, ¿no? Y tiene más riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma. Más riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma. Entonces la superinfección es cuando el virus delta ingresa en el contexto de una hepatitis B crónica. Entonces, ¿cómo va a ser la serología? Antígeno de superficie positivo tiene hepatitis. IgG contra el core es crónica. Y en ese contexto aparece el virus delta. Eso es la superinfección, ¿correcto? Más riesgo de cronificación y hepatocarcinoma. Entonces, en resumen, tienes antígeno de superficie positivo, tiene hepatitis. IgM contra el core, es aguda. Y ahí ingresa el virus delta, coinfección. En cambio, si no tienes el IgM contra el core, y por el contrario tienes IgG contra el core, es una infección crónica. Y en ese contexto ingresa el delta, superinfección. La coinfección más riesgo de falla hepática fulminante y la superinfección más riesgo de cronificar. Tratamiento de elección, el interferón. Interferón alfa es el tratamiento de elección para el virus delta. Interferón alfa. Y hepatitis C. Hepatitis C pertenece a la familia de los Epiviridae, virus de tipo ARN, la vía de transmisión igual que la hepatitis A, fecal oral. En la mayoría de los casos son asintomáticos, sobre todo en los niños, pero también puede dar clínica de una hepatitis aguda, ¿no? Anorexia, náuseas, ictericia, dolor en hipocondrio derecho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? IgM contra el virus de la hepatitis C, infección activa. La G solo nos dice para detección pasada, paciente curado, porque en la mayoría de los casos no cronifica. Tratamiento generalmente de soporte, sintomático, ya que se autolimita. Y recuerden el dato pronóstico importante de la hepatitis E en embarazadas. Puede producir hasta 20% falla hepática fulminante. Falla hepática fulminante, donde va a dar encefalopatía y coagulopatía, prolongación del tiempo de protrombina. Recuerda que en tus hepatitis virales agudas, el marcador pronóstico, el marcador de falla hepática es el tiempo de protrombina. Entonces recuérdate ese dato de que la E en embarazadas, en gestantes, hasta un 20% puede producir un curso fulminante. ¿Correcto? Muy bien.